¿Qué tal, amigos de Al Descubierto? Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Hoy atendiendo la visita de Julio Andrés Borges Yungen, con J y Y, abogado, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias por esta grata invitación. Muchas gracias. Bueno, en un primer paso, como siempre solemos hacer, colocar al descubierto al personaje invitado. Un poco vamos a los orígenes antes de entrar en materia de actualidad. Estudia Derecho, se prepara también con posgrado en Filosofía y Estudios Latinoamericanos de Políticas Públicas, es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Cátedra de Honor. En algún momento incursiona en programa de televisión llamado Justicia para Todos y se relaciona con la figura de los jueces de paz. ¿Cómo se da ese paso hacia la política posteriormente? Bueno, fíjate, Eduardo, desde que yo estudiaba en la universidad, desde que yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica, nosotros ya habíamos fundado Primero Justicia. Primero Justicia nace como un grupo de estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello. Nace precisamente en el año 1992, que fue un año muy conflictivo. Fue el año donde hubo los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre. En ese año nosotros estamos terminando la carrera y comenzamos Primero Justicia como estudiantes de Derecho para tratar de llevar a las comunidades más pobres de Venezuela jueces que estuvieran a la vuelta de la esquina, como decir barrio adentro, pero de jueces, y así nacieron los jueces de paz. Y nosotros todavía no nos habíamos terminado de graduar de abogados y redactamos la ley de los jueces de paz para que se pudieran elegir por primera vez en la historia de Venezuela jueces comunitarios que no tenían que ser abogados. Ese trabajo lo comenzamos a hacer aquí en Caracas, el alcalde era Aristóbulo Isturiz, por cierto, lo hicimos también en Baruta, lo hicimos en cerca de 500 comunidades en el país, en muchas alcaldías, y de ese trabajo en un momento dado siguió creciendo, lo llevamos a las cárceles, luego lo llevamos a las escuelas de fe y alegría, luego lo llevamos a distintas escuelas con un programa que se llamaba Educando para la Justicia, y en ese tránsito surgió la idea del programa Justicia para Todos, que fue un programa muy exitoso, y seguimos creciendo. Y cuando vino el proceso de la constituyente, que ya teníamos todo el trabajo de los jueces de paz en las comunidades en el país, en las escuelas, en las cárceles, decidimos, bueno, vamos a meternos ahora en la constituyente. Y en ese momento dimos como una especie de transición de un movimiento social, estudiantil, teníamos apenas 26 años, dimos el salto a hacer un movimiento político, donde ganamos entonces unas alcaldías aquí en Caracas, unas diputaciones, y bueno, de resto quizás la gente lo conoce más, así ha crecido Primero Justicia, de ser un movimiento de universitarios, de trabajar por los derechos humanos y los jueces, y en la constituyente dar entonces el paso a ser un movimiento político. Con todo el tiempo que ha pasado hasta hoy, ¿cómo conjuga esa vida dedicada a la política con la vida familiar? Cuando tiene la particularidad de un hogar con lo que se dice popularmente cuatrillizos. Andrés Ignacio, Juan Pablo, Juan Diego, Ana Sofía, y todos se llaman al final de la Divina Pastora. ¿Por qué de la Divina Pastora? Bueno, tú sabes que Daniela, a quien tú conoces bien porque es gran amiga tuya, estuvieron juntos en la universidad. Daniela es guara y es muy devota de la Divina Pastora. Entonces nosotros siempre tuvimos el tema de tener chamos y nos costó casi 6 años el esfuerzo, y le hicimos la promesa a la Divina Pastora, y la promesa era que cuando naciera el niño o la niña se iba a llamar de la Divina Pastora. Bueno, la promesa se multiplicó por 4 y nacieron 4 niños, y entonces a todos... Tienes aquí la foto, ve mostrándola sí, mientras echas el cuento. Y entonces nosotros mostramos que nuestro agradecimiento era precisamente hacer que estos 4 niños, que son nuestro gran tesoro, fueran en nombre de la Divina Pastora. Andrés Ignacio de la Divina Pastora, Juan Pablo de la Divina Pastora, que se llama Juan Pablo también por Juan Pablo II, esa fue otra promesa que yo hice, que el primero que naciera, que fue él, se iba a llamar Juan Pablo por el Papa Juan Pablo II, y luego Juan Diego y Ana Sofía de la Divina Pastora. Y todos los años, desde que ellos nacieron, vamos a la Divina Pastora con ellos, y para nosotros es una promesa muy bonita de cumplir, la verdad. Muy contento de hacerlo todos los 14 de enero, estar allí, y con ese gran pueblo que es el pueblo de Lara, con todos los guaros, que ya los conocen, son famosos allá. Oye, hablando del gran pueblo, un político se dedica al pueblo. Estamos viviendo momentos difíciles, particularmente desde el 12 de febrero, hay un antes y un después, en esta crisis que se ha venido acentuando.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro tenía la iniciativa y la puso sobre la mesa de crear una conferencia nacional de paz, una comisión de paz. Después, a sugerencia de Lorenzo Mendoza, se plantea también una comisión de paz en el área económica. ¿Cómo va caminando el asunto? ¿Estamos avanzando? ¿Cuál es la percepción que tiene Julio Borges en la necesidad de todo un país por encontrar la paz, el consenso básico en temas que nos permitan superar esta coyuntura? Bueno, yo lo comparo con una familia. Imagínate tú una familia, tu familia, mi familia, cualquiera de quien nos está viendo, una familia donde no se hable la gente. A veces uno se encuentra esas tragedias y tú dices, mira, fulano no le habla al papá desde hace tiempo, o los hermanos no se hablan por una pelea, y uno sabe que eso es una tragedia horrorosa para esa familia, dolorosa. Bueno, eso estaba pasando en Venezuela. Éramos una familia donde no hay diálogo, estamos peleados y los hermanos no se hablan, la familia no se habla. Y tan es así que cuando Maduro hace la invitación para ese acto multitudinario en Miraflores, el acto duró 5 horas en cadena, porque todo el mundo tenía muchas cosas que decir. Pero la reflexión que tiene que hacer el gobierno es que el diálogo tiene que ser todos los días. Tú no puedes hablar cada 15 años, tú tienes que hablar todos los días. La paz, la democracia, el progreso se construye hablando, aceptando tu posición, respetando tu posición, buscando la verdad entre los dos, no imponiéndome yo a ti. En el caso de quienes representamos la unidad democrática y también en el caso de Primero Justicia, nosotros tomamos una decisión de no ir a esa invitación. Y quiero explicarte por qué. Porque nos parece que en un momento tan convulsionado como está viviendo el país, donde ha habido lamentablemente tantos hechos violentos y tanta muerte, tanta represión y tanta violencia, nosotros pensamos que es importante que para que esto sea la salida de un laberinto y esto pueda ser una solución para el país, el diálogo no puede ser una foto para tratar de mostrar como una familia que se toma una foto pero en realidad están peleados. Esa foto que todo el mundo parece riéndose, pero en realidad es una familia donde nadie se habla. Y por eso nosotros hemos puesto sobre la mesa unos puntos que nos parecen que son los mismos puntos por los que el país está protestando válidamente, son los mismos puntos por los cuales hay que sentarse y buscar resolver. Son 10 puntos diferentes y lo que le hemos dicho al gobierno es, si no hay una agenda concreta, que el país sienta que hay un progreso sobre temas muy concretos, desarme los colectivos armados, el tema de renovar los poderes públicos que están vencidos, CNE, TCJ, Fiscal, Contralor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, que están vencidos la mayoría de esos poderes. El tema, por ejemplo, muy importante, Eduardo, elevar la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas y sacar a esa influencia que hay de efectivos cubanos dentro de las Fuerzas Armadas que no pueden Pero ¿cómo hacer continuar. para que eso no se quede en abstracto, en el aire, sea incluido en una agenda, se vaya más allá de esa fotografía? En un futuro pudieran representantes de la MUD, por ejemplo, hacer presencia en estos encuentros. Bueno, nosotros hemos puesto esta agenda pública. Son 10 puntos muy diferentes, como te digo, desde liberar también a los presos políticos, a los estudiantes políticos, publicar la lista de Cadivi, que es un tema que el gobierno se ha comprometido para mostrar a quién le dio todos esos dólares que hoy los venezolanos estamos pagando el hueco de esa corrupción con inflación y con lo que está sucediendo con la escasez, abrir el sistema de medios públicos también, el hecho de impedir que se siga regalando el petróleo afuera de Venezuela, poder a trabajar juntos sector privado y gobierno para tener el orgullo del hecho en Venezuela, comida hecha en Venezuela, ropa hecha en Venezuela, productos hechos en Venezuela y que eso genere trabajo, riqueza. Bueno, esos son puntos muy concretos, 10 puntos, no es mucho más que eso. 10 puntos con los cuales el gobierno los conoce y si el gobierno tuviera la humildad de aceptar de que el país está viviendo una crisis muy fuerte, lo lógico es que diga, vamos entonces sobre una agenda, sentarnos a ver cómo hacemos para que el país salga de esta crisis democráticamente, pero que no sea una táctica, un engaño, un distraer, un vacilón, sino que sea realmente puntos muy concretos que democraticen el país. Imagínate tú, Eduardo, si nosotros tuviéramos un CNE imparcial que represente a toda Venezuela. Imagínate soñar que tuviéramos jueces que estuvieran al servicio del pueblo y no del PSUV, o que tuviéramos una fiscal que realmente se preocupara porque las leyes fueran de todos y no simplemente de quienes están conectados con el gobierno. Esa dinámica cambiaría el país de inmediato y allí es donde el gobierno tiene que ver con humildad
que hay puntos concretos que serían los puntos reales de un diálogo, que los ha puesto Enrique Capriles, los ha puesto la Unidad Democrática, los ha puesto Primero Justicia, que son la salida del laberinto que vive el país. Si el gobierno se cierra, las protestas van a seguir. Ojalá que sean protestas, los subrayo, que sean pacíficas. Aquí no queremos violencia, pero sí tenemos el derecho de seguir protestando y pidiendo un cambio profundo, democrático y radical en el país. Borges, para la próxima parte, hablando de ese laberinto al que se refiere, las distintas expresiones de la violencia y cuál es el escenario donde estamos en este momento. Esta semana, el 5 de marzo, a propósito de cumplirse un año del fallecimiento del presidente Chávez, usted envió un mensaje al país, especialmente a la oposición, sobre el tema de las protestas en la calle. Fue incomprendido cómo interpreta las distintas reacciones, cómo se ubica Julio Borges en lo que entendió la gente en este momento histórico y hacia dónde debemos poner la mirada desde la comunidad de intereses que tenemos en el país. Regresaremos con Julio Borges en Al Descubierto. Borges, ¿cómo dirigir el mensaje en este momento de polarización, de choques importantes en el país, distintas expresiones de violencia? Por una parte, ¿cómo interpretas la reacción en la opinión pública cuando hacías el llamado para abordar lo que era el cumplimiento de la fecha del primer año de la muerte del presidente Chávez y lo que ha venido ocurriendo en el país, incluyendo ese llamado del presidente Nicolás Maduro a que candelita que se prenda, candelita que se apaga, haciendo un llamado a la VC, a los colectivos? Sí, bueno, tiene muchas facetas tu pregunta, muy interesante. En primer lugar, en Venezuela hay un malestar de carne y hueso, es un malestar válido, es un malestar que se está acumulando desde hace un tiempo y sobre todo este último año, donde el problema de la escasez es brutal, la gente, los jóvenes salen a buscar empleo y no consiguen empleo, se ha multiplicado la inseguridad, el país está lleno de corrupción, lo de la lista Cadivi, que hasta los propios ministros han dicho que se han robado 25.000 millones de dólares. Y esa protesta que hay en la calle, ese malestar que hay en la calle es válido y ese malestar tiene que expresarse. Y nosotros apoyamos esa protesta y ese malestar que hizo surgir los estudiantes. Lo que nosotros no creemos es en la violencia en la protesta. La protesta violenta va en contra de tratar de lograr los cambios en el país. La protesta democrática, como lo ha dicho Enrique, la protesta ciudadana en la calle es lo que va a permitir que tengamos cambios y que el país cambie democráticamente y de manera radical. La Unidad Democrática, de manera unánime, esto cabe decirlo, todos los movimientos de la Unidad Democrática apoyaron decir no convocar nada en el aniversario de la muerte de Chávez, y eso es una muestra de que nosotros, al pueblo chavista, que queremos demostrarle que somos diferentes y que podemos gobernar y unir este país, queremos mostrarle que no solamente lo decimos, sino que lo hacemos. Eso es importante. Lo que pasa es que muchas veces el malestar que hay y digamos, la crispación que hay hace ver que eso es imposible, pero en estos tiempos donde precisamente un personaje como Mandela, que ha sido tan invocado por tanta gente, logró unir un país con tantos problemas como Sudáfrica, lleno de racismo y de odio, yo creo que los venezolanos tenemos que ver allí un modelo que más allá del odio que existe a veces, nosotros tenemos que superar ese odio y tener como meta clara que el reto nuestro como generación es unir de nuevo Venezuela. Unir a Venezuela con paz, unir a Venezuela con justicia, unir a Venezuela con libertad. De manera que a mí me parece que eso es una demostración de respeto al pueblo chavista, así como yo espero que el pueblo chavista también respete el hecho de que la represión también mató a una cantidad de jóvenes de manera injustificada. Y ahí voy con lo otro, cuando Nicolás Maduro dice candelita que se prende, candelita que se apaga, creo que está cometiendo un error. El propio Enrique hace pocos días dijo, tú no vas a apagar un incendio echándole gasolina. De manera que yo lo que pido es sensatez y humildad a quienes están en el poder, que se den cuenta que Venezuela hoy es una olla de presión, es un volcán que está allí, que la protesta es legítima y la protesta tiene que ser una protesta atendida con cambios concretos, con cambios que tengan una agenda, con cambios que la gente sienta
realmente que van a liberar a los presos políticos, que va a haber un cambio en las instituciones, que se va a generar empleo, que se va a publicar la lista Cadivi, que se van a abrir los medios públicos, que se va a respetar las Fuerzas Armadas y sacar la política de los cuarteles. Es decir, son temas muy concretos que nosotros pensamos que si el gobierno realmente quiere la paz del país, no es un tema de hablar, es un tema de hacer, y de hacer con puntos concretos que en esa agenda de 10 puntos, que son los puntos por los cuales el país protesta, se pueden reflejar en soluciones concretas que cambiarían radicalmente a Venezuela. ¿Cuál es su mensaje como dirigente político, pero además como parlamentario, sobre el tema de la guarimba? Se ha convertido en una papa caliente. Es decir, la guarimba como una de las variables que en este momento están en este hervidero. ¿De qué manera influye en esta situación? Y en la generalidad del análisis, ¿cuánto cerca o cuánto lejos estamos de que vayamos hacia una solución? Mira, yo creo, y como Primero Justicia, nosotros creemos en la protesta social. En Venezuela, la mayoría de nuestro pueblo está pasando hambre. La mayoría de nuestro pueblo no consigue los alimentos. La mayoría de nuestro pueblo no tiene seguridad social. La mayoría de nuestro pueblo no tiene ni siquiera un empleo digno, con seguro, con 15 y último. De manera que toda esa energía que se está poniendo en esa protesta, mi ideal sería que nosotros pudiéramos lograr miles y millones de personas y lograr una marcha, no en el este de la ciudad, sino ir al oeste de la ciudad, como fuimos nosotros la semana antepasada, a la Fiscalía, a reclamar los casos de corrupción, ir a la Fiscalía y reclamar la libertad de los presos políticos, ir al Ministerio de Alimentación y hacer que se castigue a las personas que dejaron que la comida se pudriera, ir al Ministerio de Comercio y hacer que todo lo que se perdió por expropiaciones se ponga productivo para que el país logre verdaderamente tener un país hecho donde las marcas sean hechas de Venezuela, alegrar miles de personas, millones de personas y protestar en el TCJ para que los jueces no sean simplemente el Tribunal Disciplinario del PSUV, sino que sean jueces que estén al servicio de los venezolanos y que en Venezuela reine la justicia y no la impunidad. Esa protesta ciudadana por derechos, por la Constitución, por los derechos humanos, por los derechos sociales y económicos, es la que yo creo, es la que me mueve y es la que mueve a Primero Justicia. Y por eso nosotros lo que queremos pedirles a quienes están protestando, que lo están haciendo de manera legítima, es que entendamos que la gran protesta, la que va a mover al país entero, es la protesta social para que se haga justicia con un pueblo que está sufriendo un modelo que colapsó. La historia que está viviendo Venezuela en este momento es un modelo que colapsó por corrupción, por expropiaciones, por ineficiencia y que se traduce en escasez, en falta de dólares, en poca productividad, en cero empleo. Sobre ese aspecto, Julio Borges semanalmente, en nombre de Primero Justicia, en rueda de prensa, se ha anclado en el tema de la economía y las distintas complicaciones que se han venido sumando. El gobierno antes del 12F hablaba de una guerra económica, de un sabotaje, y de esa fecha para acá viene alegando que muchos de los problemas que actualmente se presentan en abastecimiento provienen precisamente de esta situación. Aquí no hay guerra en la próxima parte yo quisiera hacer análisis en lo económico y también desde la oposición que se hace y qué está pasando frente a esta situación del país. Excelente. Regresaremos con Julio Borges. Julio Borges, cada minuto que pasa pesa sobre la economía. ¿Qué destacarías en el análisis? ¿Qué debe atenderse además cuando se ha acogido una propuesta de una comisión de la verdad en esa área? Sí, mira, yo creo que lo importante y lo que yo quisiera persuadir al país y convencerlo, de verdad, es que en Venezuela no hay ninguna guerra económica. Aquí no hay nadie que esté saboteando al gobierno para que la economía no funcione, sino que la historia es muy simple. A Venezuela le entra un chorro de petróleo todos los días de dólares, el gobierno es el dueño de esos dólares, en Venezuela lamentablemente no se está produciendo nada y todo hay que comprarlo con dólares. Y esos dólares que eran para comprar comida, para comprar ropa, para comprar repuestos de carros, repuestos de moto, para comprar peines, para comprar todas las cosas que en Venezuela no se producen, resulta lamentablemente, dicho por Giordani, dicho por Rodríguez Torres, dicho por la ministra Edme Betancourt, lamentablemente esos dólares se los robaron. Y ahorita lo que hay es un hueco que está pagando el venezolano con devaluación de la moneda, lo está pagando con impuestos, los está pagando con todo el problema de parálisis económica que hay.
Entonces, esa realidad no se llama guerra económica, sino mala administración, corrupción. Y frente a esa realidad, el gobierno pudiera darle un vuelco a la economía si realmente tuviera confianza y en lugar de expropiar empresas, pelear con empresarios, convocara al sector privado, a los comerciantes, al pueblo y al gobierno y se generara la posibilidad de trabajar juntos, de darle certeza, reglas de juego, créditos, incentivos y así generar millones de puestos de trabajo en turismo, en producción, en comercio, tener marcas venezolanas. En lugar de traerse una vaca de Nicaragua como nos las traemos hoy y traer esa vaca carísima que viaja de Nicaragua a Venezuela y comérnoslas acá, si tú produjeras esa vaca en Venezuela y fuera trabajo venezolano e inversión venezolana, se genera riqueza. Pero si la vaca la traes de Nicaragua, el arroz lo traes de Estados Unidos, el maíz lo traes de México, las caraotas de República Dominicana, no estás ni creando trabajo venezolano, ni marcas venezolanas, ni comida venezolana. Entonces es poner a producir un país hecho en Venezuela. Ese es el truco, esa es la solución. No es difícil, lo que requiere es voluntad de poner a todo el mundo a trabajar como una orquesta. Julio Borges, la política, la mesa de la unidad democrática, los liderazgos, las decisiones, las actuaciones en este momento de país, ¿de qué manera se está manejando? ¿De qué manera se están entendiendo? ¿Cuál es la relación y cómo se toman las grandes decisiones en un momento de tanta responsabilidad? Mira, yo te diría lo siguiente, en este momento, si yo pudiera hacer como una especie de radiografía, ¿no? Como una especie de espejo de lo que piensan todos los venezolanos, yo estoy seguro que es más lo que nos une a todos los venezolanos que lo que nos separa. Yo estoy seguro que casi el 100% de los venezolanos coincidimos en que la economía está mal, en que el modelo económico no da para más, en que con esta inseguridad es imposible vivir con dignidad, en que nos da miedo el futuro de nuestros hijos. Esas cosas nos unen. Entonces, ¿cuál es el reto? Que en lugar de que nos unan los problemas del país, nos comiencen a unir las soluciones del país, ponernos de acuerdo alrededor de las soluciones. Cómo combatir, como lo dije antes, la no producción en un país que produzca, cómo lograr un país que no tiene justicia, en un país donde haya justicia para todos, un país donde no hay seguridad, en que haya realmente seguridad en las calles, que no nos vayan a matar, que haya seguridad social. Entonces, eso se puede lograr. No hay problema, Eduardo, por difícil que sea, que Venezuela unida no pueda resolver. ¿En qué piensa Borges en este momento? ¿Hacia dónde va el país? ¿Dónde hay que focalizar las cosas? Mira, Venezuela hoy lamentablemente está haciendo como cuando a alguien se le fractura un hueso. El país está fracturado. Y quienes están en el poder, te insisto en esto, la pelota está en la cancha del gobierno, en términos de fútbol. La pelota está allá. Y a ellos que les toca, teniendo la pelota en su cancha, le toca tener humildad, le toca tener sensatez, le toca aceptar que el modelo económico fracasó, que este modelo no está produciendo ni empleo, ni comida, ni riqueza, ni progreso, y le toca realmente también despartidizar las instituciones y abrir que las instituciones sean para todos los venezolanos y no solo los que están en el PSUV. Si el gobierno entiende eso, la posibilidad de que el país cambie completamente y sea otra película es maravillosa. Y mientras, según su criterio, se espera la pelota desde allá, a la oposición no le toca revisar su humildad, su sensatez, por citar esos valores que hace. Seguro. Aquí nadie, yo no voy a decir que yo tengo toda la razón, pero quienes tienen el poder tienen más responsabilidad. Y quienes tienen el poder durante tantos años tienen más responsabilidad todavía. Y a nosotros lo que nos toca es proponer soluciones, presionar, por eso las protestas que se están dando, presionar pacíficamente, poner proyectos de leyes, poner propuestas para que el país sepa que no estamos condenados a esta Venezuela que tenemos hoy, sino que Venezuela con un cambio podría pegarse un brinco a ser un país como Brasil, como Colombia, como Chile, que son países donde se está generando empleo, donde hay marcas, donde hay producción, donde hay sueño, donde hay seguridad. ¿Por qué Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo, tiene hoy la inflación más grande, la carestía más grande, la parálisis económica más grande? No merecemos esto. Y yo estoy seguro que nuestro país más pronto que tarde va a cambiar. Julio Andrés Borges Junyent. ¿De dónde es ese apellido Junyent? Ese es materno, mi mamá es de España, es catalana. Suena poco, lo utiliza poco. Vino por la guerra civil española, sufriendo mucho y ha aportado toda su vida a nuestro querido país desde el Hospital Vargas. ¿Ambos padres médicos entonces? Universitario mi papá, Hospital Vargas mi mamá. Qué bueno. Bueno, gracias por haber estado hoy al descubierto. Muchas gracias.
Ha sido Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional. Gracias a todos ustedes. Que tengan una semana feliz.